Tormento. Capítulo 27. Torturada por estas y otras cavilaciones toda la noche, determinó volver a la mañana siguiente al confesionario de la Buena Dicha. Hízolo así. No iba a confesar, sino a decir simplemente: me ha faltado valor, padre, para hacer lo que usted me mandó. Echóle el cura un sermón muy severo, dándole luego ánimos y asegurándole un éxito feliz si se determinaba. También aquel día vio de lejos a doña Marcelina Polo, toda negra, la cara de color de caoba, fija en su banco cual si estuviera tallada en él. Volvió la penitente a su casa más tranquila, pero mirando a su interior no encontraba la fuerza que el sacerdote había querido infundirle. Si yo me atreviera, pensaba después en casa de Bringas. Pero no, segura estoy de que no me atreveré. Ahora sé lo que he de decirle y cuando lo veo delante, adiós idea, adiós propósito. Soy tan débil que sin duda me hizo Dios de algo que no servía para nada. Y ya era tarde para la confesión. Caballero la acusaría con fundamento de haberle engañado. No disfrutaba ya ella de la posición de casada. No vivía a costa de él. ¿No había empleado el novio cuantiosas sumas en prepararla para la boda? Él podía con justicia llamarse a engaño, acusarla de deslealtad y ver en ella perversión mayor de la que había, un fraude de mujer, una embaucadora, una tramposa, una... Y con el trato había llegado Agustín a formar de su novia idea tan alta que la confesión sería como un escopetazo para el pobre hombre. La miraba como a un ser superior de inaudita pureza y virtud. ¿Cómo permitió ella que su futuro tuviese opinión tan mentirosa? ¿Con qué cara le diría ahora: no, yo no soy así, yo tengo una mancha horrenda, yo hice esto, esto y esto? Caballero se moriría de pena cuando la oyese, porque declaración tan atroz era para matar al más pintado, y la despreciaría, la arrojaría lejos de sí con horror, con asco. Varias veces había dicho: la mejor parte de mi dicha está en saber que a nadie has querido antes que a mí. Y ella, insensata, sin medir sus palabras, le había contestado: a nadie, a nadie, a nadie. Era verdad sin duda en la esfera del sentimiento, porque lo de Marras fue pura alucinación, desvarío, algo de inconsciente, irresponsable y estúpido, como lo que se hace en estado de sonambulismo o bajo la acción de un narcótico. Pero tales argumentos, amontonados hasta formar como una torre, no destruían el hecho, y el hecho venía brutal y terrible a encender la luz de su clara lógica en el vértice de aquel obelisco de distingos. Maldito faro que alumbraba sus pasos. Olvido, olvido era lo que hacía falta, que cayera tierra, mucha tierra sobre aquello de modo que quedase sepultado para siempre y arrancado de la memoria humana. Aquella tarde, Caballero la encontró muy ensimismada y le preguntó varias veces el motivo. Disgustos que me ha dado mi hermana, contestó, y se representaba la cara que pondría Agustín si ella empezase a contarle, y el sonido que tendrían sus palabras, y le entraba un pavor tan fuerte que decía para sí: me mataré antes que confesarlo. Además, ni él ni nadie habían de comprenderla si hablara. Solo Dios descifraba misterio tan grande, creía conservar ella pureza y rectitud en su corazón. Pero ¿cómo hacerlo entender a los demás y menos a un celoso? Nada, callar, callar, callar. Dios la sacaría adelante. Era verdad que su hermana le daba disgustos. Oído que a menudo subía para informarse del giro de sus pretensiones a la plaza de tenedor de libros, le dijo que por 2 veces seguidas había venido un hombre, que Refugio trajo platos y botellas de la fonda y que habían escandalizado la casa. Esto la disgustó en extremo. Por la noche riñeron las 2 hermanas. Refugio, soberbia, acusaba a la otra con palabras insolentes. Aún intentó Amparo someterla con maña ofreciéndole dinero. Pero Refugio se había disparado sin freno por la pendiente abajo y ya no era posible contenerla. No me faltará un señor como a ti,
pero a mí no me engañan ofreciéndome un casorio imposible. ¿Casarte tú? Bueno, va, será con un ciego, no te pongas pálida. Yo no diré nada, ni soy hipocritona, ni tampoco me gusta acusar. Allá te las arregles. Abur. Recogió su ropa y se fue sin hablar más. Al quedarse sola, Amparito compartía su fatigado espíritu entre dos modos de sufrimiento dolorosos por igual. El uno la deshonra de su hermana, el otro esta consideración tenaz, fija como candente espina en su cerebro, donde ya había otras. Refugio lo sabe. A la madrugada, en agitadísimo sueño, la novia confesó todo a su amante, el cual, oyéndola, había sacado un cuchillo y le había cortado la cabeza. ¿A dónde fue a parar la cabeza? Allá, en tierra de salvajes, un hombre atezado la tenía entre sus manos, besándola. Despierta y levantada, no sabía qué hacer ni qué pensar. Como viene una pesadilla, así vino ido del sagrario a punto de las 9. Señorita, ¿qué hay de José? Ayer, viendo que usted no se acordaba de mí, resolví presentarme al señor, el cual, en cuanto le dije que la conocía a usted, me puso muy buena cara. La letra le gustó mucho, me mandó que volviera. Creo que tengo plaza. También aquel simple la miraba de un modo particular. ¿Era sencillez o malicia? ¿Era bondad o traición lo que en aquellos ojos llorones lucía? Amparo deseaba que la tierra se tragara al tal de José. Vaya a una casa que va usted a tener, señorita. Cuando fui el señor no estaba y Felipe me enseñó todo. Es un palacio, pero francamente usted se lo merece. Allí estaban los carpinteros clavando cortinas bordadas. Luego trajeron unas sillas que parecen de oro puro. De José, dijo ella bajando con humildad los ojos ante las miradas de aquel infeliz, que a ella le parecían las de un juez inexorable. Si usted se porta bien, yo le protegeré. Al pobre Ido se le llenaron los ojos de lágrimas. Oh, señorita, ¿podremos esperar? ¿Será usted tan buena que... No me atreví a importunarla, pero viendo que usted se interesa por nosotros, tendrá valor para decirle, oh, señorita. Nicanora plancha como pocas. Desea que usted le dé el planchado de su nueva casa. Veremos y el niño mayor. Usted le conoce, Jaimito, el mayorcito, pues si usted quisiera tomarle de la callín, está que ni pintado para que le pongan su uniformito con muchos botones en la pechera y su gorra con galón. Veremos, veremos. No sé si sabrá usted que mi mujer es una de las mejores peinadoras que hay en Madrid. Dígalo la cabeza de la ministra de Fomento del Bienio y otras cabezas, señorita, otras muchas. Conocí a Nicanora en casa de su excelencia. Yo daba lección a los niños. Uno de ellos ha sido ya diputado. Pero esto no hace al caso. ¿Nos tendrá usted presente? La niña mayor. Rosa, cose a maravilla. Bien, veremos, veremos, repitió Amparo atosigada, porque se fuera pronto no quiso destruir sus risueñas esperanzas de colocar a toda la familia. En estas y otras cosas que no merecen referirse, pasaron los pocos días que faltaban para concluir el año 67. No quiero hablar del nacimiento que Bringas les armó a los pequeños, ni de la bulla que metía Alfonsito con el tambor que le regaló su tío. Hubo cena, que por la fuerza rutinaria de la frase hemos de llamar opípara, y asistieron a ella Caballero y su novia. La boda se había fijado para fin de febrero o principios de marzo. En los preparativos y en otros sucesos se pasó casi todo enero del 68. Los recién casados se irían de temporada a Burdeos. Cuando Rosalía y Amparo estaban solas, aquella no perdonaba ocasión de hacer ver a la que fue su protegida las atenciones que merecía del generoso primo. Agustín me ha regalado este abanico, le dijo un día, mostrándole una de las mejores compras que hicieron. Hija, todo no ha de ser para ti.
Los pobres hemos de alcanzar alguna cosita. Y una de las dos manteletas parece que será también para mi humilde persona. Ayer dijo, puedes quedarte con ella si tanto te gusta, y yo le contesté, oh, no, de ninguna manera, pero quizás la tome. Pues qué, mi trabajo no vale nada, todo el día en la calle, olvidando mis atenciones. Cosas hay aquí, hija, que a ti te han de estar muy mal porque no tienes aire. Vamos, no te cae bien más que el vestidito de merino. Lástima de dinerales que ha gastado Agustín para que no los luzcas. Lo que es el vestido de falla azul marino, créelo, de buena gana me quedaría con él, aunque fuera dando a mi primo el dinero que le ha costado. Se lo he de proponer. A ti no te va bien ese color, ni sabes tú llevar esas cosas. Parecerá que te han traído de un pueblo y te han puesto lo que no te corresponde. La costumbre, hija, la costumbre es el todo en cuestión de vestir. Ponle a una paleta una falda de raso y no sabrá mover los pies dentro de ella. Luego que te cases, me has de cambiar este alfiler de brillantes por aquel que yo tengo con 2 coralitos y 8 perlitas. Es de menos valor que el tuyo, pero a ti te irá mejor. Déjame a mí que te arreglaré de modo que luzcas algo y sacaré de tu zocería todo el partido que pueda. Mostrábase la joven conforme con todo, pero en su interior hacía propósito de tener a raya, luego que se casase, los entrometimientos y las ínfulas despóticas de la pipaón de la barca. Había observado Amparo ciertas novedades en el carácter de Rosalía, y era que se le había desarrollado el gusto por las galas, y despuntaban en ella coqueterías y pruritos de embellecerse que antes no tenía sino cuando se presentaba en público. Dentro de casa no estaba ya nunca la vanidosa dama tan desgarbada ni con tanto desaliño vestida como antes. Ella misma se había hecho 2 batas bastante bonitas, usaba casi siempre el corsé y en todo se echaba de ver que no quería parecer desagradable. Pero la novia se guardaba bien de manifestar, ni aun en broma, sus observaciones, por el gran miedo que a su protectora tenía, miedo que aumentaba con las reticencias de la dama y aquel modo de mirar, aquella expresión de cavilosa sospecha. Si Rosalía no sabe nada, pensaba Amparo, desea saber y acaricia las sospechas como se acaricia una esperanza. Tiene la ilusión de mi falta. Yo pido a Dios olvido y ella pide descubrimiento. ¿Sabes tú dónde vive doña Marcelina Polo? Preguntóle un día bruscamente Rosalía. Ha venido a verme varias veces y tengo que pagarle la visita. Amparo se turbó tanto que no supo dar las señas. Por disimular, nombró varias calles, diciendo al fin la verdadera. Después le pesó tanto haberlo dicho. Pero ¿cómo mentir si la de Bringas le introducía hasta el fondo del alma sus miradas que, cual anzuelos, tenían gancho para sacar lo que encontraran? Estás tan nerviosa, le dijo en otra ocasión, con la novelería de tu casamiento, que parece que te han aplicado la electricidad. A lo mejor se me figura que das un salto y que vas a volar. ¿Es que no te gusta mi primo? ¿Le encuentras viejo? Hija de malagradecidos está lleno el infierno. De todos modos, no te cases a disgusto. Si prefieres un apreciable barbero de 20 años o un distinguido hortera, un oficial de obra prima o cosa así, habla con franqueza. Amparo no podía contestar a estos disparates sino tornándolos a risa, y qué trabajo le costaba reír. Para variar la conversación hablaba del próximo baile de palacio y en tal tema la descendiente de los Pipaones se explayaba a su antojo. El arreglo de su vestido, cuya falda procedía de las inagotables mercedes de la reina, le ocupaba todo su tiempo disponible. En adornarlo trabajaban las dos con flores, encajes y cintas que pertenecían a lo que se había comprado para los regalos de la novia. Pensaba ponerse Rosalía en la noche del baile el gran aderezo de casa de Samper que Agustín había adquirido para su futura, y decía a este propósito, supongo que darás tu permiso para que se luzca alguna vez el pobre aderezo. En tan solemne función llevaría de Francisco su encomienda de Carlos III, cuyas insignias le había regalado Agustín. El gabán nuevo lo estrenaría también la misma noche,
pues aunque esta prenda no se había de lucir en el baile, convenía exhibirla en la escalera y vestíbulo donde había mucha luz. Y qué apuros los del económico Thiers para atender al gabán, a las botas de charol, a las 2 batas que Rosalía se había hecho, a la cena de Navidad, al calzado de los niños, que ya daba lástima verlo, y a otras menudencias. Gracias que hubo doble paga en diciembre, es decir, propina oficial, que si no, así y todo, expuesto anduvo el tesoro bringüístico a caer en el horroroso abismo de la insolvencia. Para evitarlo, D. Francisco había empezado por suprimir el café y concluyó por prescindir del vino en las comidas. Y qué chascos se llevan las personas serviciales. Esperaba mi D. Francisco que la marquesa de Telería, a quien hizo el favor de componerla una arqueta antigua, dejándosela como nueva, le enviara un buen regalo por Navidad. Tanta era su confianza que cada vez que sonaba la campanilla en aquellos días, decía, ya está ahí, saliendo con una peseta en la mano para darla al criado portador del regalo. Pero la marquesa no se cuidaba de semejante cosa. Trabaje usted para los poderosos, decía Thiers ajustándose las gafas sobre la nariz romana. Quiso mostrar su casa caballero, ya casi completamente arreglada, a sus primos y a la novia, y una tarde fueron todos allá. Esto debió de ser hacia los últimos días de enero. La de García Grande unióse a la partida, anhelosa de dar su dictamen sobre las maravillas de aquella encantadora vivienda. Por el camino, Bringas dijo a su mujer, parece que la dota en 50.000 duros. Oído lo cual puso Rosalía tan mala cara como si fuera ella quien había de dar el dinero. Te he dicho, contestó desabridamente a su esposo, que a nosotros nos deben tener sin cuidado los disparates que haga ese pobre hombre. Nos lavamos las manos. Amparo y doña Cándida iban delante, a bastante distancia, y no podían oír. Lleno de orgullo, enseñaba Caballero su casa, en la cual había reunido comodidades hasta entonces poco usadas en Madrid. Doña Cándida, como persona inteligente, era la que llevaba la voz en los elogios. Rosalúa, abatida y triste, sentía con toda su alma que la urbanidad le impidiese poner faltas. Vaya, que estaba todo bien recargadito. La novia paseaba por las primorosas estancias, dudando un poco de la realidad de lo que veía, y teniéndolo a veces por creación de su cerebro calenturiento. Porque pensar que todo aquello iba a ser suyo dentro de pocos días y que ella gobernaría tan hermoso imperio, más era para enloquecerla que para alegrarla. Le entró como un mareo de ver tanta cosa buena y apropiada a su objeto, y pensó cuán grandes son las necesidades humanas y qué esfuerzos ha hecho la industria para responder a ellas. Consideró que las invenciones del hombre, produciendo objetos de varia y útil aplicación, crean y aumentan las necesidades, entreteniendo la vida y haciéndola más placentera. El gozo que sentía al mirar tanta riqueza casi en su mano, al verse envidiada y enaltecida, y sobre todo al considerarse tan tiernamente amada por el Señor y dueño de todo, le ponía en el pecho opresión vivísima, que no se hubiera calmado sino llorando un poco. Vieron la alcoba nupcial, el tocador, que según opinión de doña Cándida era un museíto muy mono, se recrearon en el gabinete color de rosa, que parecía todo él una gran flor muy abierta. Vieron el comedor con sillas y aparadores de nogal imitando las artes antiguas. Admiraron las vitrinas en cuyo seno oscuro lucían con suaves cambiantes la plata y el metal cristófle. Pero lo que más entretuvo a las señoras fue la cocina, un grandísimo armatoste de hierro, de pura industria inglesa, con diversas chapas, puertas y compartimientos. Era una máquina portentosa. No le faltan más que las ruedas para parecer una locomotora, decía el entendido Bringas abriendo una y otra puerta para ver por dentro aquel prodigio. Entonces hizo la de García Grande una crítica agudísima del sistema antiguo de nuestras cocinas de carbón vegetal, y habló de los pucheritos agrupados como si se estuvieran diciendo un secreto, del casillo, de los asados en cazuela, de las hornillas y otras cosas. Rosalía defendió, no solo con elocuencia sino con enfado, el primitivo sistema,
Mas doña Cándida se echó a reír a carcajadas, comparando las cocinas indígenas con las trébedes y la sartén que usan los pastores para freír unas migas. Pasaron luego al cuarto del baño, otra maravilla de la casa, con su hermosa pila de mármol y su aparato de ducha circular y de regadera. Rosalía dio un chillido solo de pensar que debajo de aquel rayo se ponía una persona sin ropa y que al instante salía el agua. Cuando Caballero dio a la llave y corrieron con ímpetu los menudos hilos de agua, todas las mujeres, incluso doña Cándida y también Bringas, gritaron en coro. Quita, quita, dijo Rosalía, esto da horror. Es una cosa atroz, afirmó repetidas veces la de García Grande. En el salón también había mucho que aplaudir, no se oían más que las expresiones bonito, precioso, artístico. Amparo, más que cuadros, bronces y muebles, admiraba la grave figura de su futuro marido, en cuyo rostro daba de lleno la luz que él mismo sostenía para alumbrar los objetos. En su barba negra brillaban las manchas canosas como hilada plata, y su tez amarillenta, bañada en viva luz, tomaba un caliente tono de terracota comparable a cosas indias, egipcias o aztecas. No sabía ella completar la comparación, pero sí que resultaba característico. Bien mirado era Agustín un hombre guapo, con su mirar noble y leal, y aquella expresión tan suya como de persona que está disimulando un dolor. Amparo no se hartaba de mirarlo, considerándole como el más cabal, el más simpático y el más perfecto de los hombres en todos sentidos. De buena gana se le hubiera colgado al cuello, expresando con una flexión muy apretada de sus brazos la admiración, el cariño y la gratitud que hacia él sentía. Pero esto era imposible aún, y se contentaba con añadir al coro general de alabanzas las frías palabras. ¡Qué buen gusto! ¡Qué bien escogido todo! Aquello terminó al fin y se retiraron las visitas. Rosalía se quejaba de dolor de cabeza y de quebranto de huesos. Temía que le entrase erisipela. Amparo, al marcharse a su casa, acompañada por Caballero hasta la puerta de la calle, estaba como embriagada. La vistiera su futura vivienda había tenido la virtud de despejarle el cerebro, ahuyentando sus dudas y temores. Asombrábase de ser tan feliz y se recreaba en aquel olvido de sus penas que le había caído sobre el corazón gota a gota como un bálsamo celestial. Pero este descanso era solo burla horrorosa de su destino que le preparaba un rudo golpe. Doña Nicanora le entregó una carta que había traído el cartero del interior.